Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con un video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Y como puedes observar, tenemos nuevamente una pantalla de la marca LG, una pantalla bastante grande de 49 pulgadas, la cual también está representando una avería común. Muy bien. Ok, ahí como puedes observar, al parecer el televisor ya encendió. Pero tenemos la típica falla de ausencia de video. Muy bien, a simple vista podemos darnos cuenta de que el backlight se ha activado correctamente. Pero tenemos esa falla de que no tenemos imagen. Ya en videos anteriores les he enseñado que en estos casos, si nosotros golpeamos de una manera suave el panel, podemos ver que se reflejan destellos blancos, lo cual nos estaría indicando que pues la tarjeta T-Con sí está recibiendo voltaje de alimentación, pero acá puedo definir que directamente la tarjeta T-Con no está trabajando, por tanto el televisor no está generando la función correspondiente. Entonces, señores, nosotros vamos a seguir el proceso de reparación con el fin de buscar resolver la avería en esta pantalla. Así es de que quédate pendiente del video para que puedas aprender qué vamos a hacer para resolver esta avería. Muy bien, señores, si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subamos al canal. Ok, el modelo de este televisor es 49LF5100. Entonces nosotros vamos a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial. Muy bien, como pueden observar, ya lo hemos desarmado. Y vemos que este televisor es de los que utiliza una fuente externa. A pesar de ser una pantalla grande, pues únicamente utiliza una fuente externa. Ahora bien, con respecto a la avería de este televisor, nosotros ya observamos que el backlight se está activando correctamente. Entonces, ante esta situación, y como ya mencioné, nosotros vamos a enfocarnos directamente en la tarjeta T-Con. Y en ella, pues, lo que se tiene que hacer es revisar los voltajes de alimentación. En este caso, pues el voltaje de alimentación para este tipo de tarjeta T-Con únicamente es de 12 voltios. Si el voltaje no está presente, este puede ser responsable de la avería, o si el fusible de protección está abierto, pues eso también podría ser la avería. Ahora bien, hay muchas cosas más que revisar cuando nosotros tenemos una falla como esta. Si el fusible de protección está en buen estado y el resto de voltajes de los cuales emite esta tarjeta T-Con hacia el panel están presentes, entonces nosotros vamos a tener que dudar de la señal LVDS, o de igual manera dudar de los shift code en el panel. Pero nosotros y los que ya se dedican a la reparación de este tipo de televisores, entonces inmediatamente vemos estas averías y sabemos dónde y cómo trabajarles. Pero recordemos que en mi canal está llegando mucha gente nueva o colegas que recién se inician en la reparación de este tipo de televisores y estos conocimientos aún no los poseen. Por tanto, nosotros vamos a proceder a conectar el televisor a la red eléctrica y vamos a hacer las comprobaciones correspondientes con el fin de buscar resolver la falla en esta pantalla. Muy bien, vamos a tomar negativo tierra chasis de cualquier parte metálica y vamos a tomar la lectura al fusible. Muy bien, como pudiste observar, tenemos 12 voltios de alimentación y de igual manera pues el voltaje está entrando a la tarjeta T-Con. Acá ya descartamos la primera parte, vemos el voltaje de alimentación y vemos que el fusible de protección está en buen estado. Ahora lo que nosotros debemos de hacer es lo siguiente. Si tú observas acá detenidamente, vas a encontrar unos puntos de referencia de voltaje. En este caso tenemos el voltaje VGL, el voltaje VGH, el voltaje VDD. Los tres, estos primeros que he mencionado, son los puntos de referencia de voltaje principales. Por otro lado tenemos el voltaje VCC y el voltaje HVDD, ¿ok? Entonces estos voltajes
es necesario que estén presentes para que nosotros podamos analizar que la tarjeta TCON está trabajando. Entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar principalmente. Los primeros 3 puntos de voltaje que mencioné son puntos de referencia de voltaje estándar en todas las tarjetas TCON. Muy bien, principalmente vamos a verificar la entrada de voltaje hacia el integrado conversor de CDC. Ahí tenemos los 12 voltios, HVDD, el cual tendría que ser de 8 voltios, VCC de 1.8, VGL de menos 5 voltios, y por este lado tenemos el punto de voltaje marcado como VGH, el cual tendría que ser de 28 voltios, y por este lado tenemos VDD de 16 voltios, pero como puedes darte cuenta no tenemos voltaje. Si tocamos estos integrados, en algunos casos pues ellos se ponen súper calientes, lo cual nos estaría indicando que están dañados o están detectando un fuerte cortocircuito. Si algún chip COF está dañado o la tarjeta de la interfase entre la TCON y el panel está dañada, entonces el circuito conversor de CDC entra en protección para no causar daños peores acá en esta tarjeta. Entonces una técnica que nosotros podemos aplicar es desconectando los flex. Como puedes observar, esta pantalla utiliza 2 flex, lo cual me está indicando la parte A y parte B del panel. Después de eso nosotros vamos a revisar nuevamente los puntos de referencia de voltaje. Acá tenemos VGL, como puedes observar no hay voltaje. Ahora vamos a revisar el siguiente punto de referencia, VGH, de igual manera no hay voltaje, VDD, y como puedes ver los 3 puntos principales de voltaje de los cuales he hablado, pues no hay presencia de voltaje. Vamos a desconectar este otro y vamos nuevamente a comprobar el voltaje. Estas tarjetas TCON inmediatamente reciben el voltaje de alimentación, ellas tendrían que trabajar. Como puedes ver acá, ahora tengo en el punto de referencia VGL menos 5 voltios, lo cual me está indicando que ya este conversor está trabajando. Acá tengo VGH 28 voltios, lo cual también pues me da a conocer que la tarjeta ya está trabajando correctamente. Acá tengo el voltaje marcado como VDD de 16 voltios. Acá tenemos el otro punto de referencia HVDD y como puedes ver están los 8 voltios. Y tenemos el último punto marcado como VCC de 1.8 voltios. Entonces ahora puedo darme cuenta que la tarjeta TCON está trabajando correctamente. Entonces nosotros vamos a conectar nuevamente el primer flex que habíamos desconectado y vamos a conectar nuevamente el televisor a la red eléctrica y vamos a comprobar los voltajes. Si se pierden esos voltajes, entonces ya sabemos que la parte B de este panel tiene problemas. Vamos a revisar acá nuevamente, punto de referencia VGL menos 5 voltios, está correcto. VGH 28 voltios, VDD 16 voltios, HVDD 8 voltios, lo cual me está indicando que la tarjeta TCON sigue trabajando correctamente en toda la sección de emisión de voltaje hacia el panel. Ahora vamos a levantar el televisor, vamos a ver qué nos está reflejando el panel. Muy bien, como puedes observar, podemos ver que la mitad del panel ahora pues ya tiene presencia de voltaje. Entonces, señores, acá podemos darnos cuenta que la parte A de este panel está dañada. Para resolver esta avería yo ya he enseñado otras técnicas, las cuales es eliminar algunas pistas de alimentación hacia la sección de la tarjeta donde se encuentran los chip COF, pero también existen otras técnicas para buscar resolver esta avería. Para eso entonces nosotros vamos a tener que descubrir esta tarjeta. Vamos a tener que quitar esta parte de protección plástica para poder tener acceso a dicha tarjeta y revisar los componentes que ahí se encuentran. Ok, vamos a trabajarle a esta zona, vamos a buscar qué circuito es el que está dañado para buscar darle solución.
Muy bien, señores, pero eso lo vamos a hacer en el video número 2. Si estás interesado en conocer más sobre la reparación de este tipo de televisores, pues quédate pendiente del siguiente video, en el cual vamos a buscar darle solución a esta avería. Muy bien, señores, este es otro video más para la colección de videos de electrónica Núñez Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.